Decirte que antes del 2000, fuera de alguna referencia así genérica sobre su persona que haya tenido, pero no había tenido la oportunidad de conocerlo. Todo se da a partir del triunfo de Vicente Fox en el 2000. Y cuando esto sucede y el entonces presidente electo me hace la encomienda de integrar el gabinete, una de las modalidades que nosotros estábamos practicando, innovando, era el tema de los headhunters. Evidentemente yo era el cabeza de los headhunters, ¿no? Pero fundamentalmente la idea, el propósito del presidente electo en su momento, en ese entonces Vicente Fox, era pues, explorar por encontrar los mejores mexicanos, importante subrayar, disponibles y dispuestos para ocupar una tarea pública, porque habría muchos otros que eran los mejores, pero no tenían interés en participar en la vida pública. Y bueno, me di a la tarea de integrar esas ternas para cada una de las secretarías del gobierno federal y evidentemente en la relacionada con la Secretaría del Trabajo, ahí es donde propongo yo a Carlos Abascal. ¿Cómo lo propuse? Si no lo conocía, pues como propuse a muchos otros que yo no conocía. Es decir, no se trataba de llevar a los amigos al gabinete, él no era mi amigo ni lo conocía, pero evidentemente en la exploración me encuentro yo con su nombre y estaba yo justamente revisando una nota antes de la entrevista, de las que tenía yo ahí archivadas, que tengo demasiadas, pero que no me he dado la tarea de sistematizar, y donde básicamente en la terna que yo propongo a Carlos Abascal, yo planteaba ahí, obviamente como todos los candidatos, los pros y contras, y bueno, ahí fue donde, digamos, entro yo en contacto con el nombre Carlos Abascal, a partir de proponerlo como parte de una terna para ocupar la Secretaría del Trabajo. Ese fue, digamos, el primer contacto. Bueno, me voy a ir a la nota porque está de puño y letra, ni siquiera está en ningún libro ni nada. Y tal cual, como aquí yo lo subrayo, esa fue la primera nota. Ahorita te diré ya los siguientes puntos de vista, que ya son los que finalmente son los que yo incorporé en mi reporte para el presidente. Pero mi primera nota dice, se le acusa de proempresarial y con una fuerte carga ideológica de derecha. En algunos sectores lo ubican como ultraderecha. Esa es mi nota. A favor, CT y CTM. Esa fue mi primera nota. Con esa primera nota, Vicente Fox me dice, oye, está interesante, pues yo siempre iba a los puntos claves sin ocultar nada. Entonces me dice, oye, me llama mucho la atención esto del CTI y de la CTM. Entonces investigo y me encuentro yo con algunos comentarios favorables de Fidel Velázquez en su momento. Y eso llamó la atención. ¿Por qué? Porque para el presidente Fox era fundamental encontrar puentes que le sirvieran de diálogo con los distintos actores. Para él el tema del diálogo lo llevó a tomar decisiones que algunas fueron muy, muy buenas, como es el caso de Carlos, y otras en las que se equivocó, que no voy a abundar. Pero era su tema, o sea, él le daba un alto valor al rol de interlocutor. Y él, hay que entender que Vicente Fox, después de 80 años, derrota al sistema. Entonces, ¿qué es lo que significa después de derrotar al sistema? Pero resulta que no ibas a ir sobre él a sepultarlo, como muchos hubieran querido y que nos siguen, de hecho, señalando como un gran error no haberlo sepultado. Pero por otro lado, tú necesitabas conseguir leyes, conseguir nuevas legislaciones, conseguir una serie de gobernar. Y para eso no ibas más que a conseguir a través de una interlocución válida.
Y esta ventana de oportunidad es la que se aprecia con Carlos. Seguramente esa relación la construyó, y lo supe ya después cada vez más, pues a partir de su paso por Coparmex, ¿no? Entonces, esa habilidad que tenía para no solo ser un buen interlocutor, sino realmente construir una relación humana de calidez en actores políticos tan disímbolos y tan cuestionables en muchísimos casos. Eso es lo que para nosotros representaba un alto valor, y eso fue lo que finalmente hizo que el presidente Fox se decidiera por él. Que con independencia de las etiquetas y demás, porque decir, oye, proempresarial, pues Fox también era proempresarial, venía de Coca-Cola, yo venía de Bimbo, así que, y además un gobierno que no sea proempresarial pues, está en un lío, o sea, claro. El que sea, sin distingos de banderas y de signos ideológicos, pues la gran mayoría de los mexicanos participa de una u otra manera en pequeñas empresas y demás, y bueno, entonces, pero ese fue el alto valor, la interlocución con actores tan disímbolos, y sobre todo trata de imaginarte el papel que jugaba el Congreso, el Trabajo y la CTM en ese momento, sí, claro. Hasta el 2000. Hoy esto cada vez su peso político específico se ha venido transformando, diluyendo en circunstancias distintas. Vivimos un cambio de época, pero finalmente ese sí lo quiero subrayar, esa interlocución que exploramos en los distintos campos con actores fundamentalmente del sector laboral, porque eran los con los que finalmente iba después a terminar echando a andar su nueva cultura laboral, pues se iba a convertir en un activo muy valioso. La coordinación de las reuniones de gabinete no era de alguna manera, era mi responsabilidad por el rol que yo jugaba como jefe de la oficina de la presidencia, llámale jefe de gabinete, chief of staff, vicepresidente, el nombre que le quieran después acuñar, digamos, en términos mediáticos y demás. Y bueno, yo creo que algo que a él lo distinguía, porque hay unos que nomás estaban simplemente por cumplir, digámoslo ahí, él siempre fue un tipo muy responsable, o sea, como que era muy consciente de lo que representaba estar sentado en esa silla, ocupando esos espacios, la agenda del presidente, los temas y demás. Entonces, siempre fue muy responsable, y al mismo tiempo siempre dijo lo que pensaba. Digo que no se quedó con nada, o sea, pero tampoco hablaba de más. O sea, él, yo creo que no era el que toma la palabra por querer estar hablando y hacerse notar, sino que él lo que tenía que decir consideraba que podía clarificar o aportar o dilucidar o cuestionar si no estaba de acuerdo en algo, pero digamos no era como el niño de la clase que siempre quiere hablar, ni tampoco el que pasa desapercibido. O sea, tomaba la palabra cuando él consideraba que tenía importancia hacerlo y que su palabra iba a aportar algún valor. Entonces, yo lo recuerdo en ese sentido, ¿no? No protagónico, sino oportuno, y siempre decía las cosas de una manera muy puntual y muy correcta, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante. Efectivamente, cuando se da la salida de Santiago Krill, bueno, justamente para buscar la candidatura, otra vez a plantear el tema de las ternas que a veces nomás eran de una sola, ¿no? Pero bueno, así ya se había acuñado el concepto, y obviamente la propuesta que yo le hice al presidente entonces Vicente Fox fue por Carlos Abascal. La razón es, otra vez, ¿qué es lo que se iba a requerir? O sea, ¿qué qué tipo de perfil se requería en un secretario de Gobernación rumbo a un cierre? Un cierre que además, como le pasa a todos los gobiernos, o sea, todos los presidentes de la República cuando inician, pues tienen una gran capacidad de construir, como lo tiene el actual, ¿no? Una gran capacidad de construir, pero en la medida que pasan el sexenio, esa capacidad de construir va en declive, y entonces se requiere nuevos tipos de perfiles dependiendo, ¿no?
no es lo mismo para arrancar que para cerrar, como pasa hasta en un partido de fútbol, ¿no? Bueno, entonces aquí revisamos los temas fundamentales que traíamos en la agenda, conflictos muy complejos como era obviamente el propio proceso electoral, ¿no? Como ese era, digamos, el que más iba a preocupar en ese momento, pero al mismo tiempo tenemos como el de la APO o sea, una serie de conflictos, los mineros, teníamos una serie de conflictos abiertos muy, muy serios. Entonces, ¿qué se requería? Bueno, número uno, alguien de absoluta lealtad al presidente. O sea, ese era lo número uno, ¿no? Algo que Carlos ya había dejado constancia, ¿no? En haber asumido incluso decisiones que no estaba de acuerdo con tal de respaldar al presidente. Entonces la lealtad es fundamental. No te puedes tener en tu equipo gente que no te es leal porque no lo conoces al principio, pero tiene chance de resarcir y demás, pero en el cierre no. Ahí no te puedes dar ese lujo. Entonces la gente leal al final del día es la que se termina quedando contigo para el cierre, y entonces la lealtad era fundamental. El presidente eso lo tenía claro. Pero segundo, otra vez volvemos a lo mismo, esa capacidad de interlocución que él ya había demostrado y de apertura. Su propio equipo pues era una combinación ahí de elementos que mucho les llamaba la atención, de perfiles distintos, de distintos signos y demás, de pensamiento y demás. Entonces, esa misma capacidad de conciliar voluntades, de juntar a las partes para resolver conflictos con un esquema win-win de ganar-ganar, digamos, ese es justo lo que se necesita acá, ¿no? Lealtad más esa capacidad de conciliatoria, él es el que la tiene. Entonces, evidentemente, para el presidente Fox era sacarse la lotería teniendo a Carlos ahí, para Carlos no, o sea, porque realmente era más fácil. Es mejor cerrar donde tú ya estás, porque incluso lo mejor de lo que tú estás haciendo lo disfrutas al término del sexenio. ¿Sí? Los reconocimientos, la parte más fácil, los proyectos que sembraste al principio y que ahora estás cosechando. O sea, lo ideal es quedarte donde estás, desde el punto de vista humano, pero no, te sacan y te dejan a donde la otra parte, justamente, la gobernación es al revés que cualquier otra dependencia. Los conflictos más álgidos justamente se dan en el cierre, ¿no? Cuando el presidente de la República va a salir, todo está más vulnerable, hay un ambiente de vulnerabilidad. Entonces, él más bien, yo creo que le ha de haber costado mucho trabajo aceptar, mientras que para otros es un ascenso, o sea, lo ven desde el punto de vista humano. Oye, secretario del Trabajo, secretario de Gobernación, pues hay diferencia. Bueno, yo creo que para él le representó un sacrificio, pero ni siquiera se lo debe haber cuestionado. En su fuero interno sabía que estaba hecho para eso, y es de lo que seguía en su trayectoria de vida y profesional, y entonces lo asume. Entonces yo diría que lo que lo llevó a ese lugar fue su lealtad indivisa, a toda prueba, y su capacidad ya no teórica sino demostrada de conciliación de conflictos y de acercamiento con distintos actores, ¿sí? No es que ahora los actores eran mucho más complejos, ya en posiciones mucho más enervadas, en situaciones más críticas, más desafiantes, y bueno, eso seguramente también representó un costo para él, pero bueno, terminó cumpliendo bien su misión y cerrando muy bien el sexenio para entregar buenas cuentas al siguiente, ¿no? No, obviamente que hubo muchísimos casos donde no había esas coincidencias, pero él, yo creo que en el primer paso natural que él tenía era el exponer sus puntos de vista, y siempre lo hizo, yo creo que sin ninguna traba mental de ninguna índole, o sea, decir, esto es lo que yo creo. Lo exponía abiertamente con toda la claridad, la corrección como eran sus modos de ser de él, y luego tenía una gran capacidad de escucha, de estar escuchando los distintos puntos de vista. A veces esos puntos de vista le podían permitir flexibilizar su propuesta, un poco, mucho, a veces nada, ¿sí? El tema al final del día
es que él era un hombre que se movía en base a principios y a valores. Y por lo tanto, entonces es como su brújula. Entonces, si la brújula decía que ya estaba saliendo del norte, entonces ya en su posición se hacía rígida, digamos, ¿no? Esa brújula era la que él le permitía decir el timón va para allá, y mientras la brújula tuviera, entonces dejaba que el barquito se estuviera moviendo ahí, para allá y para acá, no pasa nada. Cuando sentía que ya estaba saliendo de ahí, entonces sí ya entraba en un conflicto que incluso lo pudo llevar a nivel de terrenos de su conciencia, seguramente. Pero no creo que haya él aceptado nada que haya violentado su conciencia. Es decir, aún alguna disposición, yo estoy seguro que aunque él haya dicho sí, fue y lo operó conforme a su brújula interna, ¿no? Su mapa de valores. Eso estoy seguro. O sea, lo veía, incluso yo decía, ya sé que está diciendo aquí que va a resolver eso. Yo entiendo que sí. Todo el mundo piensa que dijo sí, que están en la misma sintonía, pero yo sé que no es cierto. O sea, es sí, pero en el cómo no estamos. Él lo va a hacer a su manera. Y yo lo sabía. Y lo compartía además, ¿no? Entonces, Carlos era, si lo quisiéramos ver nosotros desde un punto de vista de combinación rigidez, flexibilidad, o sea, era rígido si lo vemos desde el punto de vista que él estaba atado a valores. Entonces, pues, o sea, esa parte te hace que tengas un pivote del cual no te puedas aislar, ¿no? Digamos. Pero por otro lado, era tan flexible como el radar y el espacio de ese mapa de valores se lo permitiera, ¿no? Entonces, yo creo que jugaba muy bien con esa combinación, pero siempre siendo fiel a sus principios y valores en los que él sustentaba sus decisiones de vida y de política. Desde antes, desde la Secretaría del Trabajo. Carlos se ocupó de acercarme a algunas relaciones de su mundo, digamos, obviamente con la finalidad de que yo los conociera, pero al mismo tiempo que integrara esas visiones en mi propio mundo. Hay que entender que yo llegué a Los Pinos con 40 años de edad. Ahorita el que me llegue, quizá me gana con algunos, ¿no? Entonces, digamos, y Carlos como que sintió ese querer estar cerca, no solo por mis condiciones de edad, sino también por mi pasado. Yo salí de Bimbo, estudié filosofía en un seminario, entonces había muchas cosas que compartía quizá en algunos elementos, pero nunca lo habíamos profundizado de ninguna manera. O sea, no éramos vámonos a comer y ningún tipo de relación. Entonces, pero él me acerca a una serie de personas para conocerlas, y justamente uno con el que él me dice te quiero presentar es Mariano Ossuela. Yo de Mariano Ossuela también igual no conocía nada más que yo soy de Lagos de Moreno, y Mariano Ossuela es de Lagos de Moreno, y que escribió Los de Abajo, es un médico de la Revolución y escribió Los de Abajo, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? No conocía ni siquiera el siguiente, que fue el hijo y que fue senador y ministro y senador, padre del actual Mariano Ossuela, ¿no? Bueno, entonces me dice, oye, quiero que lo conozcas. Desde luego que yo ya lo conocía desde el punto de vista de mi ubicación en mi mapa. Difícilmente en Los Pinos había alguien que yo no supiera de él, ¿no? O sea, yo sabía que era ministro, porque yo tenía toda la relación de los ministros de la corte, en fin, ¿no? Pero de eso, cuando digo conocer, me refiero a entablar una relación. Entonces él me dice, oye, quiero que lo conozcas. Y entonces, yo le digo, está muy bien, la primera reunión yo los invito. Y yo los invité en Palacio Nacional, ¿sí? Porque yo despachaba en Los Pinos, pero tenía oficina alterna Palacio Nacional. Y entonces los invito ahí. No se me olvide porque fue en un viernes de lo que se conoce como el periodo, para los cristianos, periodo de Cuaresma, no Viernes Santo, pero un viernes de Cuaresma, y ahí surge justamente una de las anécdotas que a lo mejor me adelanto, pero bueno, ahí se mezcla, donde ahí lo conozco, digamos ya, y les planteo yo, le digo, oye, nomás que tengo una dificultad, me estoy dando cuenta que es viernes de Cuaresma y yo no tengo pura platillos con carne roja. Eso dije yo, ¿sí? Y no se me olvida porque la reacción de Carlos, la tengo documentada, la reacción de Carlos fue
No te preocupes, Ramón, no pasa nada. A mí nada más, pues ahí te voy a cargar yo con la ensalada y la sopa está bien. ¿Sí? Es decir, deja de lado la carne roja, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Entonces, Mariano Azuela me dice, no, a mí sí, por favor, sírveme como lo tienes considerado. Y no se me olvida porque Carlos, que se ve que ya tenía más relación con Mariano, que yo, obviamente, ¿no? Voltea y lo ve y le dice, Mariano. Así, Mariano. Y entonces Mariano Azuela dice, ¿qué pasa, don Carlos? Dice, yo tengo muy claro que la caridad está por encima del precepto. No se me olvida, lo tengo registrado. La caridad está por encima del precepto. Y entonces ya dice, quiero que me traigan ese platillo. Entonces yo le digo, la verdad es que yo lo estaba cotorreando porque yo ya conocía de Carlos. Le dije, no, la verdad que también tengo pescado y todo, no hay problema. Pero lo hice como un cotorreo, pero lo interesante aquí es cómo se da ese reflejo de personalidades. Muy interesante. O sea, y si te fijas, los dos están en la misma sintonía, ¿no? Los dos están en la misma sintonía, nada más que, o sea, uno no es que prefiera la caridad al precepto, o sea, pero es que ese precepto para él era un motivo de amor. Pero el otro, más flexible, ¿me explico? O sea, dice, no, o sea, yo prefiero la caridad al precepto. Y de hecho acabo de comer con Mariano Azuela hace como un mes y justamente nos acordamos de esa anécdota. Se nos grabó mucho, ¿no? Entonces, bueno, ese primer encuentro derivó en una gran amistad entre los tres, con toda la diferencia de edades que yo tenía con ellos dos. Bueno, Carlos era en medio y luego sería Mariano, ¿no? Porque Mariano ya tiene más de 80 años, ¿no? Y sigue siendo intelectualmente muy lúcido y con un gran vigor físico y emocional y demás. Bueno, y a partir de ese encuentro surgió se desarrolló una amistad que siempre se dio exclusivamente en el marco de esas comidas. Es decir, allí acordamos que por qué no nos veíamos con frecuencia y que rotáramos, pero ahorita hubiera secretario del Trabajo él, o sea, que rotáramos en las distintas oficinas que cada quien tenía. Entonces, a veces era, en mi caso, Palacio Nacional o Los Pinos, en el caso de Carlos, pues en la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Y en el caso de Mariano, en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Con el paso de este periodo del sexenio de Fox, Carlos habría de pasar a la Secretaría de Gobernación y las hacíamos en Bucareli, y el ministro habría de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y pues, seguía siendo la Corte. La mayoría de ellas eran en el centro, ¿no? Por la Corte que está junto al Zócalo, ¿no? Y nos íbamos rotando y algunas veces decidimos, o sea, que a veces que si lo queríamos ir haciendo, Mariano alguna vez nos invitó a su casa y la última comida terminó siendo en la casa de Carlos Abascal, a pocos días antes que muriera. Esta comida fue tan valiosa, nosotros lo que intercambiábamos ahí, pues que no eran asuntos de trabajo, lo que compartíamos éramos temas relevantes, y los analizábamos a la luz de nuestras propias aportaciones, digamos, y siempre, digamos, nunca hubo un criterio, o sea, de decir, esta reunión tiene este propósito, era verdaderamente de amigos, ¿sí? De pedirte tu tequila, nos compartíamos un libro, siempre nos regalamos un libro, entonces yo tenía que estar acordándome cuáles sí, y que resulte de interés intelectualmente para ellos. Y bueno, ahí surge por esa presentación que nos hace Carlos, y que después esas comidas se fueron repitiendo cada 2 meses. Ahí estará en la agenda, tú llevas la agenda y lo conocerás bien, pero yo donde recuerdo eran comidas que casi siempre fueron sagradas. Y lo que fue haciendo es que fueron incrementando nuestra relación de amistad, y que claro, eso estrecha la relación también fuera de ese ámbito, pero fundamentalmente no nos veíamos más que ahí, en esos espacios de encuentro. Siempre la introducción era con una preocupación hacia tu persona, tu mundo personal, familiar, y iba al tema, pero siempre lo exponía con mesura, soportándolo con hechos, con evidencias,
sin exageraciones, sin subjetividades, es que estoy muy molesto por esto. No, él quitaba toda esa parte, hasta frío en esa parte, para exponerlo, y siempre te presentaba alternativas de solución. O sea, muchos te avientan el problema y a ver yo qué hago con él, ¿no? Él siempre presentaba alternativas, y estaba siempre abierto a dialogar sobre ellas. Casi siempre iba clavado ya sobre una, eso lo recuerdo bien. Sin embargo, siempre estaba abierto a escuchar otras opiniones y otros puntos de vista, ¿no? Excepto donde, como te digo, si las cosas tuviesen ya que ver con cuestiones que atañen a valores, entonces ahí sí ya su posición era prácticamente inflexible, ¿no? Bueno, en la parte humana, ¿no? O sea, porque una es la que te comenté ya, pero antes de él de fallecer, ha de haber sido fue de las penúltimas comidas que tuvimos con él, porque él ya estaba en lo del PAN, en la fundación. Sí, yo en ese momento era senador de la República y yo me lo quería llevar a que participara en algún trabajo en el Senado, pero pues ya se dio esta situación. Pero bueno, en una de estas comidas previas ya, de las últimas, pues, yo pesqué una infección del estómago tremenda, de esas que recuerdo que como nunca, ¿no? No podía ni comer un pedazo de manzana, nada, porque me caía mal. Entonces me toca la dichosa comida, ¿no? Y entonces él dice, tu taquilita, ¿no? Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Paso, estoy tocado, la verdad que estoy muy mal. Y me dice, ¿más que yo? No, pues no, y él tenía su tequila. Vamos a echarme el tequila, dichoso hijo de la canción. ya me arreglaré después, ¿no? ¿Sí? Pero dice, más que yo, me volteé a ver, le digo, pues no, creo que no, entonces échame doble. ¿No? Sí, era, ¿cómo te diría? En el terreno de lo personal, no es que fuera especialmente, o sea, bromista, porque no lo era. Entonces su ocurrencia, que era también hasta muy medida y muy oportuna, ¿no? Muy oportuna. Compartimos el fútbol, ¿sí? No como otros que yo jugaba cada 8 días con él, pues yo fui futbolista de cada 8 días, jugué todo el sexenio, hasta ahorita que ya me operaron y ya no puedo jugar fútbol. Y él participó en varios. Yo creo que le hubiera gustado más, pero siempre su actividad sí era muy intensa en terreno profesional y demás. Pero el partido que nos aventamos en el Azteca, ¿no? Pase de Negrete, chilena de él, ha de estar documentado en algún video. Se aventó de palomita y metió gol en el Azteca. No, creo que Rodrigo fue otro de los refuerzos ahí. Sí. Entonces las anécdotas, te digo, giran, como te digo, mi espacio siempre fue alrededor de las comidas con él, ¿no? Digamos, su sentido del humor, porque a mí siempre se me llamaba mucho la atención. O sea, no es el clásico que se hace cómico y demás, pero yo sí distingo entre lo que es ser una persona empática y simpática, sí, en el sentido latino del término. O sea, él tenía las dos cosas, es decir, la empatía es que realmente te duela, sientes lo que el otro siente, y él era muy así. O sea, él realmente sufría con el otro, se preocupaba con el otro, no cualquiera, muchos lo hacían por pose política, pero no se quedaba en la empatía, sino iba a la simpatía, y la simpatía significa no quedarte ahí en la empatía, sino hacer algo por el otro, y él siempre hacía algo por el otro en esa parte. O sea, él se movía hacia el otro, ¿no? Entonces, bueno, todas las anécdotas, como las que te acabo de comentar, giran en torno a nuestros espacios, fundamentalmente de las comidas de cada 2 meses que teníamos, ¿no? Entonces, estaba yo revisando algunas de las fotos que tengo, ¿no? Simplemente por tratar de acordarme, porque de las que encontré así, simplemente a mano. Sí, hubo algunas visitas donde yo estuve, por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Yo tenía como parte de mi agenda la responsabilidad
no solo de la política y dirigir el gabinete, sino de impulsar la innovación gubernamental. Y busqué yo que cada secretaría le diera una importancia a este tema. Yo creó la Subsecretaría de Innovación y fue de los que más le dieron impulso a este tema, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de reuniones con Carlos Abascal y con el presidente. Aquí estamos, pero en la negociación de metas. Sí, ahí en trabajo. Sí, es decir, yo eché a andar un sistema que se llama Sistema de Negociación de Metas Presidenciales, donde de lo que se trataba finalmente es que la propia dependencia presentara su plan de trabajo y para mí era fundamental que tuviera el tema de las metas, qué quieres conseguir en distintos campos, y él era uno de los que más hacían el trabajo de manera muy sistemática, muy responsable, muy formal, y involucrando a todos sus actores, al personal. A diferencia de otras dependencias, él recibía al presidente y presentaba a todo su equipo. O sea, siempre decía el presidente, ay, ¿cuánto nos vamos a tardar? ¿Me va a presentar de uno por uno? Sí, presidente, él es así. Mientras otros que llegaban y te presentan los edificios y los números, él siempre presentaba a las personas por delante. Eso es un dato que se ve muy superfluo, pero no lo era. ¿No? Porque o sea, la mayoría llega y te presenta los edificios y las computadoras y todo. Y la gente la deja hasta con la mano estirada y no existen los seres humanos ahí. Él no. O sea, él presentaba a la gente, la reunía y se sabía los nombres de todos, ¿no? Entonces, pues hay un mundo de anécdotas aquí en el Congreso Mundial de Recursos Humanos, ¿no? En el evento, por ejemplo, del evento de la FEDSE, o sea, estás hablando de ser el interlocutor con líderes como Joel Ayala, ¿no? O sea, y tratar pero ahí se trabajó fuertemente para meter el servicio profesional de carrera, es decir, todos aquellos temas que de alguna manera podrían construir un buen gobierno. O sea, yo creo que de mis aliados para la agenda presidencial de buen gobierno, Carlos Abascal fue, sin lugar a dudas, desde el punto de vista profesional y como secretario, uno de los que más aportaron, ¿no? Más allá del terreno de la amistad que construimos y de la fe que compartíamos, ¿no? Que eso nos permitía tener una relación más estrecha. Yo creo que él fue un gran aportante al tema de la agenda de buen gobierno, que terminó siendo un modelo para las propias Naciones Unidas, y todo un reconocimiento en materia de todo lo que era el gobierno digital y demás. Y claro, tuvo él su propia aportación, que fue la nueva cultura laboral, que representaba un nuevo modo de relacionarse, ¿sí? Y donde en el núcleo de la política estaba centrado el valor de la persona humana, ¿no? No tengo dudas, era un hombre íntegro. O sea, no sé a cuánto se puede aplicar eso, porque está cañón. O sea, yo puedo pensar de una manera, pero no necesariamente estaré dispuesto a actuar o actuaré con tanta constancia en relación a cómo pienso. Y él es un hombre íntegro, es decir, lo que actuaba como pensaba, ¿sí? Y eso no es algo que puedas encontrar tan fácilmente. Entonces, esa expresión de integer homo, como dirían en latín, o sea, no creo que se lo pueda aplicar a muchos que yo conozca. Entonces, yo creo que sería lo que más lo definiría. Pero bueno, pero también entender una cosa, que yo no soy nada dado al culto a la personalidad. Cuando falleció Ramón Martín, mientras lo traían en procesión por el estado, yo estaba jugando fútbol en el estadio de Aguascalientes, el Necaxa. Yo estaba haciendo mi vida y tomando decisiones y nombrando sucesor desde una cancha de fútbol y demás. Es decir, no soy nada dado al culto a la personalidad de nadie, ni de Carlos ni de nadie. ¿Cuál es mi reconocimiento? O sea, yo no me confundo entre la criatura y el creador. Es una criatura, un ser humano igual que todos nosotros. Nada más que la diferencia de él, a diferencia de otras criaturas,
es que él hizo alianza con el que lo creó. y esa correspondencia con el que lo creó, esa alianza, pues, evidentemente fructificó en su vida como político y como ser humano. Entonces, cuando yo lo veía actuar y veía sus frutos, yo decía, pues, ¿de qué sirve tener un diálogo con el presidente de la República, el de la CTM, y que el líder de no sé qué, y el Congreso y demás? No, el principal diálogo, él supo entender de manera inteligente que debía de establecerse con su creador, y lo hizo. Y entonces, el tenerlo de su lado y tener una alianza, pero aparte una alianza dispareja, porque pues, ¿qué alianza se puede dar entre la criatura y el creador? ¿No? Pero bueno, digamos, el haber correspondido al amor de Dios sin ningún mérito, sin ningún... Porque Carlos no es valioso por los hábitos virtuosos que haya tenido, porque para mí la virtud no es una condición necesaria para disfrutar de la relación con tu creador, no, es una consecuencia, ¿sí? El hombre no es amado por Dios porque hace cosas buenas, o sea, no, o sea, hace cosas buenas justamente porque se deja llevar por el amor que Dios le tiene. Y entonces, bueno, la relación quizá más importante cuando se dice, Carlos, por ejemplo, este que veo aquí, un cristiano en la vida pública, o sea, ¿qué es un cristiano? O sea, un seguidor, ¿no? O sea, un seguidor ¿de quién? Pues de quien te creó, de quien te dio la vida. Él siempre decía, pues somos personas que no somos reemplazables, seguramente lo llegaste a escuchar, o sea, nadie somos irreemplazables. Bueno, nadie somos irreemplazables, o todos somos reemplazables en el sentido estricto de la palabra en el mundo de la política y demás, pero somos irreemplazables ante el quien nos creó, ¿no? Como para mí cualquiera de mis 4 hijos pues es irreemplazable, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que es muy importante ponerlo en el contexto. Cuando yo estuve en Japón había una expresión que me enseñó el director de Panasonic que decía, el florero no debe ser más bello que la flor. Y eso se refería él a la tecnología, porque llevaba tecnología muy una tecnología de punta, sino muy corriente, entendiendo que estábamos en el mundo de los japoneses y de Panasonic. Entonces yo le dije, ¿por qué usted tiene tecnología como esta cuando hay mejor en el mercado que ustedes mismos producen? Y me dijo, es que el florero no debe ser más bello que la flor. Es decir, el mensaje que yo les quiero mostrar, no quiero que se pierdan con la tecnología porque no me van ni a poner atención. No. Bueno, entonces igual, la flor es el que creó, es el Dios que creó a Carlos Abascal, y el florero era él. Entonces, si no se logra ver la trascendencia de lo que él hizo, es decir, el que lo trascendió a él y se queda uno en el plano de lo humano, del hombre que hizo, incluso sería una cosa ingrata con él, ¿sí? O sea, sería algo que realmente sería contra natura en todos los sentidos, ¿no? Entonces, cuando cuando uno ve a Carlos, es porque uno dice, ¿sabes qué? Esto es posible porque hay una vida superior. Hay un orden sobrenatural que nos trasciende, que nos rebasa, y él es una muestra de eso, ¿sí? Es una muestra, ¿no? De eso. Entonces, quieres conocer un poco ese camino de cómo es posible, entonces por eso es que su vida tiene que resultar interesante, ¿sí? No por su vida en sí misma, sino por lo que te conduce, a donde te conduce, donde seguramente él ya está disfrutando de esa vida que todos los que tenemos esa fe que compartimos con él, pues nos gustaría disfrutar, pero que no sea tan pronto, ¿verdad? No, bueno, más que nada, yo creo, mira, estamos viviendo un cambio de época desde hace más de 20 años. No se trata de una época de cambio, sino de un cambio de época, y donde el mundo está siendo acelerado, fundamentalmente en todos los sentidos. Hay una aceleración de la madre naturaleza, por eso estamos viendo cómo llueve de manera tan tremenda, una aceleración de los mercados, hay una aceleración de las tecnologías, pero algo que se convierte en fundamental en todo esto hay un imperativo de innovar, pero esta innovación me preocupa que se vaya solo por el lado de las tecnologías, que es muy necesaria desde luego, pero que no se da desde el punto de vista de una innovación moral. Es decir,
La, la, la ética se está convirtiendo hoy por hoy en uno de los grandes imperativos para que podamos nosotros construir un mundo mejor. Entonces, el avance disruptivo de las tecnologías es imparable, ¿sí? La ley de Moore no hay forma de ganarle y además necesaria por otro lado. Sin embargo, los avances técnicos y físicos no están siendo correlacionados con los avances en innovaciones sociales. Y un papel fundamental ahí lo juega la innovación moral. Es decir, esta renovación, este resurgimiento de la ética cada vez se hace más necesario. Y ahí es donde figuras como Carlos Abascal, desde el punto de vista humano, se hacen extrañar, digamos, en distintos campos, ¿no? Sobre todo en el campo de lo laboral y en el campo de la política, que es donde él se movió de manera muy importante. Pero bueno, finalmente él dejó ahí un ejemplo, un testimonio, un legado, y ese legado se hace muy necesario poderlo comprender, conocer, transmitir, más que nada, porque hoy por hoy estamos padeciendo una crisis de liderazgos en el mundo. Entonces, de nada sirve que tú veas que tienes a Panasonic impulsando el desarrollo a Samsung impulsando el desarrollo en Corea, si al mismo tiempo ves que el hijo del dueño es procesado por prácticas de corrupción, o la ministra Park es destituida, y Corea es un país de primer mundo en ese sentido. Es decir, construir un liderazgo antifrágil que combine la innovación con la ética se convierte en algo fundamental. Hoy nos estamos cada vez dejando llevar más por todo lo que representa la novedad de las tecnologías disruptivas y dejando de lado la parte de lo que representan las tecnologías sociales y que tienen esto un gran impacto en términos de desigualdad, de pobreza económica, de ausencia de valores, y las figuras como Carlos Abascal viene bien estar no solo recordando, sino compartiendo sus reflexiones, lo que finalmente, esos valores que finalmente le dieron rumbo a sus decisiones en la vida, de la política y de lo laboral. Hoy por hoy yo creo que es una reflexión muy necesaria que tenemos que estarnos planteando, ¿no? Ramón, muchísimas gracias. No, de qué, al contrario. Después de que dejé el Senado, creo que no había tenido la oportunidad de estar, bueno, he estado frente a cámaras, pero para hablar de mis temas, innovación a la mexicana, 6 canastas para innovar, mi mundo se mueve ahora en ese ámbito. Otra forma de promover la política, busco revolucionar la cultura de la innovación en México, y bueno, siempre yo tengo muy presente a Carlos en mi corazón, en mis afectos, en mis oraciones, porque fue de los que yo realmente disfruté de esa amistad y celebré muchos aspectos profesionales del mismo modo. Así que primero pues, le mando un saludo, esté donde esté, que está seguramente en un buen lugar en el cielo. Y bueno, gracias por la oportunidad de recordarlo junto conmigo a través de esta entrevista.